El design thinking nos permite justamente empatizar con el usuario y ahí recién definimos el objetivo a alcanzar. Hoy en Crecer con Eglis tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de Design Thinking. Es una metodología muy innovadora que busca soluciones creativas a los problemas en nuestras empresas. Y quiero conversar con el especialista en desarrollo humano y emprendedor. Es consultor empresarial en liderazgo, trabajo en equipo, innovación, comunicación, programación neurolingüística y emprendimiento ágil. Ha trabajado para innumerables compañías peruanas e internacionales. Es además catedrático de varias universidades aquí en Perú. Voy a dar la bienvenida al magíster en Administración de Negocios y egresado de la Escuela de Arte Dramático de Nueva York, Giordano Rendina. Giordano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Eglis. Muy gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo en tu programa. Ya se ha dado... Creo que es la primera vez que se da por este medio y encantado de hablarles sobre el Design Thinking. Oye, Giordano, yo sé que este es uno de los temas que tú impartes en algunos institutos y universidades, pero ¿en qué consiste esa metodología? Mira, el Design Thinking es un proceso creativo. Fue patentado, si mal no recuerdo, en el 2008 por un autor inglés en la revista de Harvard. Pero en realidad siempre existió el proceso creativo. Yo me imagino que los incas aplicaron su proceso creativo a la hora de diseñar y construir Machu Picchu, ¿no? Entonces, como todo proceso creativo, tiene sus etapas, que consisten básicamente primero en investigar, es decir, hacer empatía con el usuario, con el beneficiario. De ahí viene la definición del problema, la ideación, el prototipado y por último la evaluación. Entonces es un proceso creativo, no es el único. Por ejemplo, hay otro, el de Graham Wallace, también tenía 5 etapas de la primera mitad del siglo XX, si no me equivoco. Está el método Da Vinci, está el diseño centrado en el usuario, está la investigación, la metodología científica, investigación, desarrollo e innovación, ellos también lo aplican. Lo que varía son algunas herramientas que el creador añadió a ese proceso y que lo hacen amigable, divertido y permite la co-creación, es decir, que múltiples personas participen. ¿Y cualquier persona puede poner este proceso en funcionamiento en un producto, un servicio en su empresa? Claro que sí, productos, servicios, procesos, modelos de negocio, y es bastante intuitivo, te diría yo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes un problema, lo primero que harías es investigar, ¿no es cierto? En realidad, lo que hace la gente, lo primero es tratar de encontrar la solución. Cada vez que nos pasa algo, lo primero que hacemos es buscar la forma de detener el dolor o de conseguir el placer, dependiendo de la situación. Eso es lo primero que hacemos. Pero ¿qué pasa? Que la primera idea no suele ser la mejor idea, porque a veces lo que nos falta es investigar bien el problema, es decir, definir cuáles son las causas, las consecuencias, las soluciones previas. Entonces hace falta un buen trabajo de investigación. Pero también lo que hace falta es empatizar con el usuario, porque a veces nosotros solucionamos problemas de otros, pero no vivimos la situación del afectado, ¿no? Entonces ahí hay algo que se llama empatía, empatizar. ¿Y qué hace el Design Thinking? En el empatizar lo que hacemos es no solamente segmentar el usuario de acuerdo a sus características demográficas, sociográficas, de comportamiento y todo lo demás que nos dice ya el marketing, sino analizar sus creencias y sentimientos, ¿no? Porque somos creencias y sentimos. Entonces, a través de una variedad de herramientas, el Design Thinking nos permite justamente empatizar con el usuario y ahí recién definimos el objetivo a alcanzar,
que posteriormente vamos a tratar de resolver a través del uso de técnicas creativas. Excelente toda esta explicación, y por lo que veo, una de las primeras etapas es la empatía, pero ¿hay que seguir estrictamente las etapas? Sí y no. Yo recomiendo que sí las primeras veces. ¿Por qué? Porque uno tiene que conocer la herramienta. Es como hacer una campaña en la plataforma de Facebook, una campaña publicitaria, y te quieres ir de frente a la elaboración del contenido visual, audiovisual, sin haber pasado por el uso de la plataforma. Primero te aprendes bien la plataforma y una vez que sepas, empiezas a jugar con todas las variables, ¿no? El objetivo de la campaña, la segmentación, la variedad de anuncios y contenidos que puedes utilizar. Entonces yo recomiendo que las primeras veces, para conocer, familiarizarse con la herramienta, sí. Pero acuérdate que hay una cosa muy importante, porque yo he visto que muchos dictan Design Thinking y como todas las cosas que tienen éxito, de repente todos se vuelven profesionales en expertos del Design Thinking. Pero hay algo que muy pocos mencionan y tiene que ver con las técnicas creativas. Hay una variedad de técnicas creativas que se pueden usar para concebir ideas disruptivas, originales, fuera de lo común. Y todos se quedan con el Design Thinking. ¿Qué pasa con el brainstorming, la lluvia de ideas? ¿Qué pasa con el brainstorming? Que si la gente no logras despertar la imaginación, la creatividad de los participantes, las ideas que van a salir del brainstorming, de la lluvia de ideas, van a ser muy pobres, ¿no? Repetidas, pocas. En cambio, si tú haces algunas dinámicas previas, por ejemplo, le pides que reciten, que bailen, que canten, que pinten, ya vas despertando el hemisferio derecho, es decir, la creatividad de la persona, para hacer una mejor sesión de lluvia de ideas. Tan solo para mencionarte una, porque de ahí hay una variedad de técnicas que podemos utilizar, pero para eso hace falta llevar el curso de Design Thinking con un buen maestro, con alguien que sepa. Ahora, alguien pudiera estar viéndonos y dirá, bueno, eso del Design Thinking, ¿tengo que ser diseñador para poner en práctica ese modelo o esa metodología en mi negocio, en mis estudios, en mis conocimientos, necesariamente? No necesariamente. Siempre hay que empezar, ¿no? Siempre hay que empezar. Y claro, conforme uno avanza, va dominando la técnica y puede hacer cosas mayores. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora es usar la metodología ágil, que comprende el Design Thinking, porque es una metodología para el desarrollo de políticas públicas. Entonces lo estoy llevando hacia ese extremo. Pero conmigo no empezó así. Empieza cuando te das cuenta que antes de apurarte a resolver un problema, a encontrar una solución, primero tratas de investigar bien las causas, las consecuencias, los afectados, las soluciones previas. ¿Qué más podría ser? El sentir y el pensar de los distintos actores, ¿no? Porque hay al menos 3 niveles de personas que inciden, que están involucradas en este proceso. Uno son le decimos víctima y victimario, son las personas directamente afectadas por el problema. De ahí vienen los actores, que vienen a ser el entorno de la víctima y del victimario. Y de ahí vienen los agentes de cambio, que es otra categoría que no está, digamos, directamente relacionada con el problema, pero sí tiene interés a que se solucione. Por ejemplo, ¿no? Si fuéramos a hablar del tema del uso de las drogas, del consumo de drogas ligeras, la víctima y el victimario, ¿quiénes son? El que consume y el que vende. Son los directos implicados. ¿Quiénes vendrían a ser de ahí los actores?
las personas alrededor de ellos que de alguna manera pueden tener que ver con el problema. ¿Quiénes serían? Los padres de familia, las malas amistades, las autoridades, los medios de comunicación que de alguna manera promueven. Entonces te das cuenta que hay un entorno. Y de ahí están los agentes de cambio, son personas y organizaciones, por ejemplo, las iglesias, las ONGs, los centros médicos que quieren que esa situación se resuelva, entonces están dispuestos a participar, a colaborar y a apoyar. Entonces te das cuenta, o sea, la cosa se va abriendo, se va ampliando y hasta que tengas una buena radiografía del problema, es cuando recién puedes aplicar tu creatividad. De nada te sirve ir de frente a la solución si no tienes claro lo que está pasando. En el caso del design thinking, el empresario que quiera implementar una metodología para vender más, por ejemplo, o lanzar un nuevo producto, ¿qué tú le aconsejas? Mira, estábamos hablando la vez pasada, lo primero es, ahora en tiempos de pandemias, lo que yo haría es preguntar a mis clientes con qué están contentos, con qué no están contentos, es decir, y qué es lo que esperan realmente, cuáles son sus expectativas, preferencias y deseos en relación al producto o al servicio que estoy vendiendo. Entonces de ahí me hago un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico puedo mejorar mi oferta. Pero lo mismo lo puedo hacer en los procesos productivos y comerciales. Esta vez le puedo preguntar al cliente, pero también a las personas que trabajan en mi empresa, tratar de entender qué es lo que está yendo bien y qué es lo que se puede mejorar. Y en base a esto, definir si hay alguna oportunidad de mejora y posteriormente aplicar el design thinking para mejorar la productividad, la efectividad, la eficiencia, lo que sea. Y de ahí hay otra situación que se usa bastante, al menos yo lo estoy usando bastante para la publicidad, para hacer las campañas publicitarias en el tema de más que todo de los contenidos visuales y audiovisuales. Podemos elaborar mensajes más impactantes si es que usamos las técnicas creativas, ¿no? De las técnicas de ruptura y provocación, las técnicas de combinación, porque lo más importante de un mensaje publicitario es que te agarre desprevenido, que te sorprenda, ¿no? De la nada. Y eso muchos utilizan el erotismo o usan el escándalo, o sea, que son técnicas que sí tienen efectividad, pero la idea es hacerlo de manera ética. Claro, de ahí efectivamente hay un mensaje publicitario que me puede llamar la atención, pero de ahí a que me interese sobre el producto tengo que tener la necesidad. O sea, te puedo decir, ay, qué bonito el volante, el spot, el banner, pero de ahí a que te compre o a que vaya a leer tu página web o tu landing, tiene que haber una necesidad de mi parte para efectivamente querer saber más sobre tus productos. ¿En qué se diferencia el design thinking de otras metodologías? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades a la hora de implementarlo en una organización? Lo que yo creo es que no hay que enamorarse del design thinking. ¿Por qué? Porque no es el primero. El primero, hasta donde yo sé, el que yo conozco fue el proceso creativo de Graham Wallace de 5 etapas, pero también está la metodología científica. Claro, ellos no se explayan mucho en el tema de la creatividad, más bien el tema de la investigación, ¿no? Exploratoria, descriptiva, experimental. Entonces el design thinking se ha vuelto tan popular, no enamorarse de él, pero sí que despierte la curiosidad de uno porque es muy amigable con el uso de las notitas adhesivas, la co-creación que se puede hacer de manera grupal, todo lo que han construido alrededor del design thinking, esos eventos, ¿cómo se llama? El bootcamp, el hackathon. Han desarrollado paralelamente un montón de actividades que como que se van sumando
y que lo hacen, que lo han convertido casi en un fenómeno social, Entonces eso sí estimula bastante, estimula la curiosidad de los jóvenes y de todos los que quieren de alguna manera aportar, ¿no? Con sus ideas, con su vocación de servicio. Oye, y desde tu experiencia, algunas empresas o marcas que tú crees, no solamente peruanas, también internacionales, que están aplicando muy bien esta metodología y están teniendo resultados extraordinarios con sus productos o servicios. Todas las empresas que están trabajando están creando y co-creando, porque a veces se juntan países distintos y todos lo manejan a través de plataforma de videoconferencia, productos digitales, ¿no? Todos están siendo creados a través de esta metodología. Ojo, pero acuérdate que esta metodología se suma el Lean Startup. El Lean Startup tiene que ver con la última etapa del Design Thinking, que se llama evaluación, que es cuando tú ya tienes un prototipo y lo que quieres hacer es experimentar si es válido o no es válido, qué es lo que quieres mejorar. Porque la idea es que este producto que posteriormente se va a vender sea sostenible. Y ahí es cuando la mayoría del 100% de las ideas quedan 20%. Porque el mercado, una cosa es que a ti te guste tu creación, otra cosa es que el mercado la valide y estén dispuestos a pagar. Si es que ese prototipo tiene aceptación o requiere, por lo general siempre requiere, el mismo WhatsApp fue creado con el Design Thinking, requiere mejoras, entonces ahí se empieza a utilizar la metodología del Scrum. ¿Para qué? Para mejorar, pivotear el prototipo y mejorarlo de acuerdo a la respuesta que se recibió de los usuarios. A eso se le suma la gestión de personas, el Management 3.0, que tiene que ver con el estilo de liderazgo. Muchos siguen liderando personas de manera así despótica, ¿no? Mandoneando de manera vertical, de arriba y abajo. Esto podría funcionar en el sector, en alguno de estos, en una empresa manufacturera o en estas empresas tradicionales donde la labor del empleado simplemente es cumplir con las órdenes sin aportar con sus ideas ni nada, ¿no? Pero para los equipos creativos es muy distinta la situación. Necesitas un estilo de liderazgo flexible, ¿no? Permitirle experimentar, equivocarse, poner a prueba sus ideas, que ellos mismos, entre ellos, traten de resolver sus diferencias o que busquen inspiración de una manera distinta, que no sea simplemente pagándole incentivos. Si tú aplicas todas estas cosas, definitivamente vas a generar muchísimos proyectos. Claro, de ahí se validan, ¿no? Y todo lo demás. Estamos conversando esta noche en Crecer con Avis con Giordano Rendina, quien es docente para instituciones educativas nacionales e internacionales y dicta talleres en cursos como la gestión del talento y el emprendimiento ágil. No te vayas, estamos hablando esta noche sobre Design Thinking. Hacemos una pausa en nuestra conversación, Giordano, y enseguida regresamos. Vivir desde el ser. Aprende con el experto. Coaching en oratoria moderna. Curso en vivo. Súmate a esta gran comunidad. Una nueva forma de impactar con tus palabras. Con miles de recursos en nuestro campus virtual. Del pánico al placer de comunicar con el programa Speaking Leader, una metodología personalizada y lúdica en línea. En 2021, conecta, persuade, vende. Egamo Academy. Bien, estamos de vuelta aquí hoy conversando con Giordano Rendina sobre esta importante metodología que podemos aplicar en nuestras empresas y en nuestros proyectos, Design Thinking. Y bueno, ya nos había hablado en la primera parte sobre cuáles son sus características, las etapas del Design 5, cómo podemos implementarlo en una organización. Ahora, Giordano, en tiempos de pandemia se hace difícil innovar, pero creo que es necesario. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Sí o sí hay que innovar en tiempos que vivimos? Mira, justamente, gracias por la pregunta. El día de ayer estaba hablando con un ex empleador, el director de un centro de estudios donde trabajé durante un tiempo, y justamente para retomar mis actividades de docente,
y me decía cómo ellos hacen comercio internacional, que estaba muy interesado en mis cursos. ¿Y por qué? Porque ha cambiado la situación económica del país. ¿Qué quiere decir? Que debido a la pandemia, las empresas han tenido que reducir su planilla y actualmente la oferta de empleo se ha reducido drásticamente. Por lo tanto, la mayoría de la población, o un gran número de la población, entre ellos muchos jóvenes, para recursearse, para llegar a generar los ingresos económicos que necesitan para sustentar sus gastos, va a tener que emprender. Y además eso coincide con otro estudio que vi hace un tiempo que decía que en algún momento muy cercano de 10 personas, tan solo 2 en un futuro, digamos, en un horizonte de 5 años, tan solo 2 tendrían un empleo. Eso quiere decir que los otros 8 van a tener que poner su propio negocio. Puede ser que sea físico, puede que sea digital. Claro, lo mejor es que sea digital. Sí, yo estoy convencido de que, de que esa situación se está resolviendo, el tema de la pandemia. Entonces, sí o sí, el emprendimiento va a ser una prioridad y va a ser una necesidad de muchos de nosotros, y el design thinking tiene que ver justamente con esto. Para ser emprendedor necesitas ser muy creativo, y no tan solo cuando desarrolles tus productos y servicios, sino en todos los contratiempos que se te presentan a diario: las campañas publicitarias, las ventas, la atención al cliente, la comunicación y todo lo demás. Es decir, que esta metodología del design thinking nos ayuda a resolver problemas en cualquier situación. Mira, tiene 2 funcionalidades. La primera es resolver problemas que no tienen solución, o que tal vez sí la tienen solución, pero no nos interesa lo que ya existía, sino que queremos innovar desde cero. Entonces ahí no vienen solamente los problemas, sino también las oportunidades de innovación. O sea, cosas que no existían, pero que de pronto su presencia, su invención ha contribuido a que nuestra calidad de vida mejore, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que el Internet no fue producto, el uso que le damos al Internet no fue la idea de la persona que lo desarrolló, que lo inventó. Ese era un sistema de comunicación alternativo para las Fuerzas Armadas estadounidenses en caso de que se interrumpiera la comunicación. ¿Ya? Pero de ahí se le dio un uso comercial. Entonces, digamos, las oportunidades de innovación son las que más nos interesan en estos momentos, además de resolver problemas. Claro que también podemos mejorar lo que ya existe. Hay soluciones que pueden ser mejoradas, más efectivas, más eficientes, y que puedan llegar a más personas. Pero ¿saben qué? También el uso del design thinking tiene que ver con motiva a la gente. Hay una sensación muy gratificante que se da cuando una persona logra concebir una idea efectiva, original, extraordinaria, fuera de lo común. Es por eso que las empresas lo usan también. A veces ni siquiera llegan a aplicar, a implementar la idea que estuvieron trabajando, sino que más que todo lo hicieron para motivar a sus colaboradores. Hay una tendencia a hacer productos y servicios que tengan que ver con lo ecoamigable, que sean productos que vayan y respeten el medio ambiente, que sean saludables. ¿Crees que el mundo seguirá en esa dirección? Por supuesto que sí. En efecto, yo creo que en realidad, cuando se aplica el design thinking a la hora, antes de hacer la lluvia de ideas, hay que incluir en esta parte los parámetros. O sea, hay algunos requerimientos impostergables, que entre ellos es la sostenibilidad de los ecosistemas. Entonces, digamos, eso es lo primero que hay que poner en el mapa, ¿no? Todos los negocios, más aún ahora, van a tener, no es que tengan que ser, es justo que así sea, ¿no? Es un requisito de que sean
amigables con el medio ambiente. Ahora, acuérdate que hay un tema que cuando utilizamos, por ejemplo, el mapa de empatía o el mapa de la propuesta de valor, nosotros consideramos a la hora de analizar el cliente, el usuario, 3 dimensiones. La dimensión funcional, es decir, ¿qué es lo que el cliente espera de la solución? Por ejemplo, si fuera una barra de jabón de tocador, ¿tú qué esperas? ¿Cuál es lo mínimo indispensable que quieres de un jabón de tocador? Tú, Eglis. Bueno, yo espero que tenga un buen olor. Claro. Además que limpie. Y que claro, que eso es funcional. Claro, funcional. Que limpie, que hidrate la piel y que tenga un buen olor. Ya. Pero también existen expectativas emocionales y sociales, ¿no? La emocional podría ser que el buen olor, en lugar de ser la fresa, sea el aloe vera, o ¿cómo se llama el otro? Olor a limón. Olor a limón, olor a maracuyá, ¿ok? Que la forma del jabón, en lugar de sea ergonómica, o que sea a forma de corazón, no sé, dependiendo, las chicas, pero también hay expectativas sociales que tienen que ver con la notoriedad de la marca. Quieren que sea una marca que tenga presencia en los medios de comunicación, quieren que sea una marca comprometida con el ecosistema, con el medio ambiente, o que sea una marca que apoya a los influencers o algunas actividades. ¿Y todo esto se formula desde el design thinking, desde el principio? Bueno, esas son cosas que se van añadiendo en el proceso porque te das cuenta. En realidad, lo que te acabo de decir, sí. Por ejemplo, una manera de entender si la persona que te está enseñando sabe o no sabe es que te indique, te explique bien cuáles son las expectativas funcionales, sociales y emocionales del usuario. Porque yo me he dado cuenta que ahí es donde caen muchos de ellos. Y también caen en el mapa de empatía cuando se trata de entender qué son las creencias y qué son los sentimientos. Hay una parte que dice pensar y sentir, que piense y que siente. Pero específicamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? O sea, quiero poder aplicarlo, porque la idea es que de ahí pueda yo definir los perfiles de usuarios. Y muy pocos logran explicarlo a cabalidad. ¿Qué aconsejas entonces si una persona está interesada en estudiar esta metodología y aplicarla en sus emprendimientos? Lo bueno que tenemos ahora es que hay buenos libros, hay mucha información en los canales, en los portales, en YouTube, los repositorios de buenas universidades, ¿no? Por ejemplo, Harvard, más que todo yo me iría al extranjero. Sabes que hay 5 etapas y empezar a leer y aplicar. ¿Por qué crees que a veces hay resistencia de empresarios y personas a la hora de innovar, de buscar nuevas metodologías? Creo que a veces somos poco flexibles. ¿A qué tú crees que se debe querer cambiar? Bueno, porque definitivamente los seres humanos tendemos a guardar energía. O sea, lo que todos quisiéramos es encontrar la solución a nuestros problemas y que siga así por los siglos de los siglos, ¿no? En cambio, la innovación requiere de un cambio constante, no solamente adaptarte al cambio, sino que tú mismo tienes que buscar el cambio. Dice, ¿cuándo es el momento mejor para innovar? ¿Cuando las cosas están bien o cuando las cosas están mal? Te pregunto, Eglis, a tu parecer. Cuando las cosas están... Bueno, ahí hay varias variables que se pueden analizar, pero yo creo que cuando las cosas están bien, tenemos una mejor actitud y tenemos no solamente la actitud, sino que componentes que te motivan, estás más motivado. Cuando, sin embargo, las cosas marchan mal, desde las mismas emociones las tienes afectadas y creo que no te dan deseos de motivar, de innovar y de crear cosas nuevas. Cambio hay que buscarlo cuando estamos bien, no cuando estamos mal. Pero hay que tener cierta motivación para hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, el ser humano no siempre la tiene, pero también hay otros factores ciertos, ¿ah? Entre ellos es que la innovación puede ser cara y a veces no valer la pena. ¿Por qué? Porque, como te decía, las estadísticas revelan de que el 100% de los inventos
tan solo el 20% se convierte en innovación. ¿Cuál es la diferencia entre invento e innovación? Que la innovación es validada por el público. O sea, la explotación comercial da lugar con la innovación. Entonces, ahí recién se convierte en innovación. Empower, Perú Empower. Perú Empower es la consultora que tengo yo sobre temas relacionados con el emprendimiento. Tratamos distintos niveles, desde la innovación, el trabajo en equipo, el liderazgo. Más que todo son dos rubros. Por un lado está el emprendimiento ágil, que es lo que logramos a través de las metodologías ágiles para que las personas puedan generar ingresos, ¿no? Desde el microempresario. Y por otro lado, la gestión del talento. Es decir, si tienes una empresa con un buen número de personas, de 20 para arriba o incluso menos, y quieres mejorar la productividad, el liderazgo, el clima laboral, la cultura, todas estas cosas para alinearla con las necesidades que tienen ahora las empresas en este siglo XXI y en esta situación de pandemia, en eso también nos especializamos. Muchísimas gracias, Giordano. Entonces, ¿cómo podemos contactarte si estoy interesado en que trabajes en un emprendimiento, en una empresa? ¿Cómo podemos hacer para seguir el trabajo que realiza tú y todo tu equipo? Tenemos una página web, peruempower.com. Tenemos cuentas en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, y también a través de mi teléfono celular, en mi WhatsApp. Me pueden llamar al 9978228873. Y ahí encantado atender sus necesidades e incluso si necesitan ayuda, si digamos una opinión sobre temas relacionados con el emprendimiento, encantado de apoyarlos. Bien, muchísimas gracias a Giordano Rendina por haber estado esta noche con nosotros aquí en Crecer con Eglis, hablando de emprendimiento, innovación y esta metodología tan interesante como el Design Thinking. De aquí la invitación para que sigan buscando información y se puedan aplicar a sus estrategias de negocios, a sus emprendimientos, a sus productos y servicios. Gracias, Giordano. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.